Titulares. Ander Gamón se consolida como líder del Campeonato de Aragón de Velocidad, con 2 segundos puestos absolutos conseguidos en Motorland. Guillermo Asso logra otro podio que sabe a poco en Estoril, en la tercera prueba del Iberian Supercars. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Fin de semana de velocidad en circuitos en el de Motorland, Alcañiz, y en el Autódromo Fernanda Pires da Silva de Estoril, en Portugal. El circuito alcañizano se reunía a 34 equipos y 43 pilotos este fin de semana, marcado por un gran espectáculo y un calor propio del infierno. Victoria absoluta en las 2 carreras disputadas para el andaluz Pablo Hernández con Porsche 911 GT3. En clave aragonesa y para nuestro campeonato, el Irundarra Ander Gamón, con su León MK2, con sus 2 segundos puestos se consolida líder del certamen aragonés. El cajón bajo del podio era para David Sánchez y para el veterano Joaquín Rodrigo, respectivamente en las 2 mangas disputadas. En clase 1, Carlos Cortés y Roberto Moreno se repartían victorias. La 2 la dominó Iván Pérez, haciendo 2 P4. En la 3, Iván Segura se hizo con los 2 trofeos. Obviamente, los 2 vencedores absolutos, Gamón y Hernández, vencieron en sus respectivas clases en la 4 y en la 5. Ethan Muniesa y Eduardo Escolano se llevaron las 2 mangas en clásicos. En equipos, Javier Cicuéndez y Jaime Latapia subieron a lo más alto del podio. Segundos fueron Gabriel Alonso y Joaquín Rodrigo, y completaron el cajón Pablo y Eduardo Escolano. Próxima cita en Calafat en octubre. En otro circuito, pero en Portugal, nuestro Guillermo Asso disputaba la tercera prueba del Iberian Supercars con su Mercedes AMG GT4, terminando con sabor agridulce. Empezó la jornada del sábado con una pole en la quali 2. Ya el domingo, un gran trabajo en la primera manga y un gran ritmo de carrera le llevaba al tercer lugar del cajón y auguraba terminar el finde sin bajarse de él. Pero en la segunda rodó siempre dentro del top 5, donde había una cerrada lucha con abundante contacto. En uno de estos contactos recibía un golpe fortísimo, dañando el coche y perdiendo una posición al salir de pista. Posteriormente, en remontada, recibía otro golpe que terminaba con el Mercedes en la grava. En Portugal, mucho cuidado con los portugueses. Los 2 pilotos que provocaron sus golpes fueron sancionados por los comisarios, pero a Guillermo le costó mucho más, unos valiosos puntos. Próxima cita, a finales de septiembre, en el Ricardo Tormo de Valencia. Nuestra próxima cita con vosotros será el 19 de septiembre. Hablaremos de la tierra de Castellseràs, del slalom en Soria, del redispín de Nueno, además de alguna sorpresa que se nos viene encima. Os iremos contando en el espacio Última Hora si algo surgiera. Nada más. Como siempre, gracias por apoyarnos, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo enorme. ¡Feliz verano!